Dios me los bendiga, mi gente, que es la que hay. Hoy voy a estar hablando de un tema personal. Y es cómo Dios me libertó del espíritu de ira. Antes de yo entregarle mi corazón al Señor, yo tenía un problema de ira muy fuerte. Y las personas que me conocían anteriormente, sabían que yo era de mecha corta y era bien explosivo. Por ende, tuve muchos problemas con la policía y por otras cosas más. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Somos libres. Ahora quisiera hablar de cómo fue que el Señor me hizo libre de este espíritu de ira que moraba en mí. Cuando yo le entregué mi corazón al Señor, fue de una manera sobrenatural. Ese día yo estaba trabajando y yo estaba escuchando a una persona que hablaba de extraterrestres y estas otras cosas, porque poco a poco mi fe se estaba inclinando a cosas del mundo en vez de la palabra. Aunque la palabra sí habla de extraterrestres y todas estas cosas que son los ángeles caídos. ¿Ok? Pero eso es otro tema que voy a estar hablando otro día. Pero estaba escuchando otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. Y mientras estoy escuchando a esta persona, me vino un pensamiento muy fuerte a la mente que me decía: estás buscando la verdad, pero no has leído la Biblia. Y eso me chocó, porque de alguna manera yo sentí que ese pensamiento no fue mío. Y yo sabía que no era mío, sino que fue Dios hablándome. Pero yo no entendía. Y yo tuve que parar el video y todo, parar de trabajar, mirar al cielo y decía: tienes razón. O sea, yo estoy buscando la verdad, pero no la encuentro. Y el pensamiento me decía: estás buscando la verdad, pero no has leído la Biblia. Y yo no sabía que la Biblia decía que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sabía que Jesucristo decía que si conoces la verdad te hace libre, que es Él mismo. Eso era Dios directamente hablándome, aunque yo no entendía. Pero ignoré el pensamiento. Dije, bueno, tal vez le pregunto a mi hermano que es pastor, a ver si él me ayuda o algo, pero se me olvidó. Ignoré el pensamiento. Llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa, la Biblia está abierta. Una Biblia que me dieron el 1 de enero del 2019, cuando yo fui a fumar con el pana mío me regaló una Biblia. Johnny Méndez, Dios te bendiga, si alguna vez ves este video, me regaló una Biblia. Y esa Biblia yo la tenía comiendo polvo, como muchas personas la utilizan como amuleto. Si yo tengo la Biblia ahí, me protege, pero no sabes ni lo que dice. Y no se supone que sea de esa manera, porque no funciona así, al menos que tú la leas y dejas que penetre en tu corazón. Pues la tenía ahí de lujo, básicamente. Y este mismo día que me llegó ese pensamiento y ocurrió todo esto, yo llego a mi casa y yo acostumbraba a pagar los biles poniéndolos debajo de la Biblia, y mi mamá, cuando llegaba al apartamento, agarraba el dinero. Cuando yo llego, la Biblia está abierta. Mi mamá la había abierto como una semana antes y estaba ahí abierta. Mi mamá no sabe inglés, ya la abrió simplemente como decoración. Y yo agarro el dinero, lo cuento y lo pongo debajo de la Biblia. Y simplemente miro a la Biblia y solamente caché a leer donde dice: Jesús enseña sobre la ira. Y me viro y sigo caminando, dejo 2 o 3 pasos y paro. Y me digo: espérate, yo sé que yo tengo problemas de ira. Yo quiero saber a ver qué Jesucristo dice sobre la ira. Entonces me viro y agarro la Biblia y comienzo a leer Mateo 5:21, donde dice: habrás escuchado, no matarás, pero yo te digo que con tan solo tú insultar a una persona, estás condenado al infierno. Y eso despertó en mí un temor grande, porque yo sabía que Dios era real, pero yo no había leído la Biblia. Y al yo leer esto de la Biblia, yo dije: wow. O sea, yo me voy para el infierno porque yo me paso insultando a la gente en la calle, yo quiero pelear con todo el mundo, yo me paso haciendo todas estas cosas malas en contra de las personas, y aquí me está diciendo que esto me condena al infierno. Y eso despertó un temor en mí
Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. So, cuando tú empiezas a adquirir sabiduría a través de la palabra, comienzas a temer, ¿ok? Cuando tú comienzas a adquirir información, tú temes a Dios. Cuando temes a Dios, creces en sabiduría. So, yo comencé a tener un temor en mí hacia Dios y la salvación de mi alma. Porque despertó en mí ese pensar de que, wow, yo nunca me pongo a pensar si voy para el infierno o no. Pero lo que acabo de leer me está condenando. Y eso me da miedo porque yo no quiero perderme. Entonces, yo lo comparo de esta manera. Y siempre se lo digo a las personas. Cuando el temor de Dios comienza a crecer en ti, es como si tú estuvieras encima de una montaña y te acercas a la orilla de la montaña y tu conciencia automáticamente te dice, aléjate de la orilla porque puedes resbalar, caer y morir. Eso es un temor bueno, porque hay dos tipos de temor. Está el temor bueno y está el temor malo. El temor malo te encaja en la vida, no puedes echar para adelante porque tienes miedo. El temor bueno te salva la vida. ¿Por qué? Como le estaba explicando, si tú estás en la montaña y te acercas a la orilla de la montaña, automáticamente tu conciencia te dice, aléjate de la orilla porque puedes resbalar, caer y morir. Y ese temor te está salvando tu vida. Eso tú te alejas, ¿ok? Cuando tú comienzas a leer la Biblia, es el mismo temor que tú empiezas a sentir. ¿Por qué? Porque yo siento que estoy en esa montaña y Dios me está diciendo, si tú sigues esa manera de vivir tuya, vas a resbalar y vas a caer al vacío y vas a morir. Y tu destino va a ser el infierno, si sigues viviendo ese estilo de vida. Y entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, ok, ¿sabes qué? Me voy a alejar. No con mis fuerzas, porque con mis fuerzas yo no puedo alejar y dejar este estilo de vida, sino te voy a entregar mi vida a ti, Señor, y quiero que me ayudes a alejarme de este estilo de vida. Y entonces el Señor comenzó a bregar en mí, porque yo no quería perderme y irme al infierno. Hay mucha gente que dice, no prediquen del infierno, así tú no te ganas la gente, pero así fue que Dios me acercó a Él, porque comencé a temer de que mi alma podía perderse. Entonces, cuando yo acepto al Señor, yo empecé a tener por las noches a las 3 de la mañana ataques de ira. Literalmente yo comencé a leer la Biblia, como 2 días después, un día, 2 días después le entrego mi corazón al Señor. Y automáticamente comienzo a tener ataques demoníacos de ira a las 3 de la mañana exactamente. A las 3 de la mañana yo comencé a levantarme con un ataque de ira que yo no podía controlarme. Y yo tenía que aguantarme de la cama porque yo sentía que había algo que controlaba mi cuerpo. Y yo me agarraba y yo decía, ¿qué me está pasando? Y así respiraba enojado y yo decía, ¿qué me está sucediendo? Era que literalmente yo estaba siendo libre de una posesión demoníaca, pero yo no entendía. Y de la única manera que yo podía acostarme a dormir era rogándole a Dios que tuviera misericordia conmigo y que me ayudara. Y yo empezaba a rogarle al Señor y a decirle, Padre, Señor, ayúdame. Yo no sé orar, yo no sé qué pedirte, pero solamente te pido que me ayude a dormir. Yo no sé qué me está sucediendo. Y lo único que me venía a la cabeza era, yo antes nunca tenía estos problemas. Nunca había experimentado estas cosas raras ni sobrenaturales. Ahora que le entregó mi corazón al Señor, qué raro que ahora estoy empezando a tener estos ataques demoníacos. Solo que yo estoy haciendo está bien. Automáticamente me dije, lo que yo estoy haciendo tiene que estar bien porque el diablo está súper enojado y está atacándome lo más fuerte para yo no acercarme a Dios. Y en vez de alejarme de Dios por los ataques, lo que hice fue que me aferré más a Él. Porque yo no quería que lo que estaba en mi corazón o en mi vida se quedara dentro de mí. Entonces, después de una semana de yo literalmente levantarme a las 3 de la mañana todos los días, con ese ataque de ira, yo fui libre. El Espíritu de Dios me hizo libre. A través de la oración, yo le rogaba al Señor para que por favor yo pudiera dormir. Pero toda esta semana yo estaba leyendo la Biblia. Y por las noches comencé a orar. Y a las 3 de la mañana me levantaba con esos ataques. Tuve una semana completa. Después de la semana completa fui libre.
Y después de esa libertad yo no volví a ser el mismo. Porque ya no me interesaba hacerle daño a la gente, ya no me interesaba odiar a la gente, yo no quería. Al contrario, comenzó a suceder algo en mí que yo no entendía. Y esto era un rompimiento. Yo antes me decía que el hombre no lloraba. Ahora estoy llorando por todo. Y yo me estoy preguntando qué me está sucediendo, que ahora por todo yo estoy llorando, estoy sensible. Y una vez mi mamá estaba en la cocina y yo simplemente estoy súper sensible a todo. Y no pude contenerme y comencé a llorar como un niño. Y la abracé y le digo, mami, yo no sé qué me está pasando. Mi mamá siempre ha sido ese modelo a seguir espiritualmente. Ella me ha ayudado mucho en mi caminar. Dios la ha utilizado. Y ella me dijo, lo que pasa es que Dios te está rompiendo. Dios está rompiendo tu vieja manera de ser. Y Él está haciendo una nueva criatura en ti. Y después de esa semana yo comencé a ver a las personas con amor. Y si en algún momento yo comenzaba a sentir algo, yo le rogaba a Dios que quitara eso de mí. Porque si Dios tuvo tanta misericordia conmigo, un pecador sucio, asqueroso, que no merece el amor de Dios, ni el perdón, ¿cuánto más Dios va a tener misericordia contigo? ¿Cuánto más Dios va a tener misericordia contigo? Si yo no merecía nada, tú sabes todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, todos los pecados que yo he cometido en mi vida, y Dios tener misericordia conmigo, ¿cuánto más Él no te va a amar a ti también? Y va a tener misericordia contigo. Muchas veces el diablo te pone en la cabeza que Dios no te va a perdonar por todas las cosas que has hecho, pero si Él me perdonó a mí, Él puede perdonarte a ti. Si Dios perdonó a Pablo era un asesino de cristianos y un perseguidor de la iglesia, y los metía a la cárcel. Y Dios lo perdonó, tuvo misericordia con él, y no solo eso, lo utilizó para escribir 40% del Nuevo Testamento. Si Dios perdonó a Pablo y lo utilizó de esa magnitud, Él puede perdonarte a ti. No piensas que Dios no puede perdonarte. Dios quiere perdonarte, pero necesitamos arrepentirnos. Y esa fue de la manera que yo pude ser libre de este espíritu de ira, fue leyendo la Biblia y rogándole a Dios ¿verdad? Que yo quería estar bien, que quería dormir, porque empecé a manifestarme a las 3 de la mañana. Y después de eso fui libre totalmente. Dios me lo bendiga.